Hello, my name is Merce Ayala. I am a student of Multimedia Ingeniería of the Universidad Nacional Abierta de Distancia. For the practical component of the Multimedia Database course, I will explain the construction and manipulation of a database created with MongoDB for a web form. A continuación explicaré la manera de cómo crear una base de datos por medio de interfaz gráfica. Como vemos en pantalla tengo dos ventanas. Lado izquierdo estamos ejecutando el programa de Visual Studio Code con el proyecto abierto y desde el lado derecho de la pantalla podrán observar la explicación más detallada de la presente exposición. El presente proyecto está conformado por 5 archivos por el momento que son client, server, DB, index y el package.json que se crea cuando se inicializa el proyecto. 3 de estos documentos están con la extensión MJS, que significa que siguen los estándares de EMAScript y de sus módulos, que quiere decir que en el presente proyecto se buscan ciertos criterios para manejar los datos y la codificación, que puede ser funcionalidad, léxico, modularidad, entre otras. Entonces, el primer archivo que podemos ver en pantalla es client, que la función principal es manejar el lado del cliente, que quiere decir la interacción del usuario con el formulario de la página web. Se está utilizando el lenguaje de JavaScript para capturar los datos del formulario y validarlos antes de enviarlos al servidor. Como podemos ver acá en pantalla, ya estamos validando los datos, que en este caso son name, email, phone y mensaje. ¿Qué quiere decir? Las validaciones son de que se esté utilizando el formato correcto del correo y que el número telefónico tenga 10 dígitos. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya se envía esta información desde el formulario, se envían los datos desde el servidor en un objeto JSON. Y se realiza una petición post al servidor para guardar la información. Y también se está gestionando los errores. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo al escribir el número el número telefónico me falta un número, entonces muestro un mensaje en consola de que falta algún número. Por ejemplo, acá en if believe phone, hago un mensaje de alerta en el cual dice que el número celular debe tener los 10 dígitos. El documento de server. Este documento actúa como un servidor backend que recibe, gestiona y manipula los datos provenientes del cliente, que es del documento anterior. En este caso, estamos utilizando Node.js y Express para conectar la base de datos MongoDB. La conexión de MongoDB se utiliza una URL segura, que es la que estoy señalando en pantalla, y también se define una colección llamada contactos dentro de la base de datos, ya hablando desde la construcción. Los endpoints de este código se definen desde la colección de contactos que son get, post, put y delete, de los cuales desde get se obtiene todos los contactos almacenados en la base de datos, post crea un nuevo contacto con los datos recibidos del cliente, put actualiza un contacto existente identificando su ID y delete elimina un contacto existente según su ID. En este documento se gestionan los errores de acuerdo al estado del HTTP, que quiere decir puede ser un error 400, un error 404, un error 500, y por último se inicia el servidor, que en este caso se está utilizando el puerto 3000, que en este caso vamos a hacerlo en pantalla. Server.mjs. Como vemos en pantalla, sí se está utilizando correctamente y sí está conectando a la base de datos, como podemos ver acá. Servidor corriendo en localhost 3000, conexión exitosa a MongoDB. Tercer documento. El tercer documento es DB, que es la base de datos, y su función principal es la configuración de conectar y gestionar la base de datos de MongoDB, que en este caso es modular, puesto que también se busca importar otros scripts como server. ¿Cuál es la conexión segura de este documento o su estructura? Primero, configurar el cliente de MongoDB con soporte para la API estable versión 1, que significa que se está utilizando este const URI, este código de la línea 3, para conectar la base de datos. Y también define como el manejo estricto y alerta sobre errores deprecados. También se hace la exportación del cliente, proporcionando un cliente listo para conectarse a la base de datos, lo que facilita su reutilización en otros módulos. Voy a explicar rápidamente en pantalla cómo se conecta a la base de datos. Acá estoy en mi cuenta de Atlas de MongoDB y tengo actualmente 2 proyectos. En este caso, creé para la presente actividad el proyecto de Aguanta la Música, que consta de un clúster. Vamos a dar clic. Como podemos ver en pantalla, acá está el clúster que se llama Aguanta la Música. ¿Qué vamos a hacer? Primero, ya creado un clúster, vamos a dar Connect y vamos a dar en la primera opción que se llama Connect to your application en drivers. Y podemos ver acá el código para poder conectar la base de datos con el servidor, que en este caso es este const URI. Lo copiamos y lo pegamos. En este caso, hay que tener mucho cuidado con la información. En este caso, pues está mi usuario Merce Ayala y la contraseña de la presente base de datos y clúster. Se hizo unas correcciones porque se está utilizando de forma modular. Entonces pueden ver en pantalla que este código no es igual que está aquí, porque se está utilizando otros frameworks. Entonces, esta es la explicación de la presente actividad para la creación de un formulario.
y que tengan muy, muy buen día.